La contabilidad de costos identifica, define, mide, reporta y analiza los diversos elementos de los costos directos e indirectos asociados a la producción y a la comercialización de los bienes y servicios, midiendo también el desempeño, la productividad y la calidad de los productos. Entonces, habíamos visto ya la sesión pasada, ¿no? En las sesiones anteriores, ¿no? Aspectos asociados a la importancia de la contabilidad de costos, ¿no? Hemos visto incluso, ¿no? También el trabajo que han hecho está asociado justamente a eso, ¿no? Poder visualizar cuál es la relevancia de los costos, ¿no? De la contabilidad de los costos cuando una empresa, digamos, presta un bien o un servicio, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones de lo que es la contabilidad de costos. Vamos un poco a ver, ¿no? En qué se asemejan, digamos, ¿no? Para poder tener una propia definición. Bueno, la contabilidad de costos, decíamos, pues, identifica, ¿no? Los costos. Hay que tener una herramienta para identificar los costos. Las define también, tiene que tener un código. Las mide, tiene que tener digamos, un indicador, una forma de medir, o una fórmula en todo caso, ¿no? Del indicador para medir los costos. Las reporta, porque obviamente esa información que se identifica, se define, se mide, ¿no? Sirve para algo, ¿no? Tiene una utilidad muy importante en la empresa, por tanto, se requiere de una herramienta que reporte esa información. Habría que ver con qué periodicidad se mide y se reporta, ¿no? Porque la identificación, la definición es algo que es como un diseño, ¿no? Se diseña, digamos, eh, cómo se va a recoger esa información, cómo se va a identificar la información, ¿no? O se identifica, digamos, de un inicio, ¿no? Qué información es importante para la contabilidad o para la empresa, en todo caso, ¿no? Qué información es relevante, qué información ¿no? Vamos a recabar, ¿no? Luego hay que definirla para que no haya dudas, digamos, dentro de la empresa de qué información es la que se está buscando recopilar, ¿no? O la que se va a trabajar, cuál es el objeto, digamos, para el trabajo, digamos, de la contabilidad de costos. Luego hay que medirlos, ¿no? Esos costos hay que medirlos y hay que reportarlos, ¿no? Entonces, estos dos últimos implica ya, ¿no? Una métrica, pero también implica cierta periodicidad, ¿no? Para poder finalmente contar con esa información. Luego analiza, ¿no? Eh, ya implica una descomposición, hasta qué nivel de detalle necesitamos esos costos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, bueno, a alguien le interesa el costo de producción, ok, pero ¿a qué detalle, no? O a alguien le interesan los costos de mantenimiento, pero ¿qué detalle, no? Entonces hay que descomponer esos costos muchas veces hasta un nivel de detalle innecesario. Entonces hay que analizar, ¿no? El sistema de contabilidad de costos debe contribuir, ¿no? A que la empresa pueda analizar, pueda desagregar esos costos en función a su necesidad, ¿no? Pero la contabilidad de costos pues tiene que proporcionar esa información a detalle, entonces, ¿no? Que permita analizar. Entonces, porque la contabilidad de costos, cuando decimos que analiza, estamos diciendo que descompone, ¿no? A un nivel de detalle. Los diversos elementos de los costos directos e indirectos, ¿no? Bueno, hay una infinidad de costos, ¿no? Hay muchas formas de decir costos directos, indirectos, hay otra manera de expresarlo, pero estamos hablando de los costos, ¿no? Que tiene una empresa. Si habíamos visto en la sesión pasada, ¿no? Los costos, vamos a ver si está aquí. Habíamos visto ¿no? La vez pasada cómo una empresa se organiza, cómo se estructura, decíamos, ¿no? Básicamente tiene dos grandes, o hasta tres grandes líneas, digamos, ¿no? Una de que es producción, una que es administración, ¿no? Y otra que es comercialización. En administración, decíamos, también se suele incorporar lo que son las finanzas de la empresa, ¿no? Un área que se encarga, ¿no? De la administración y las finanzas. Las finanzas tienen que ver con la forma de financiar la empresa, ¿no? A veces ponen un área específica o una dirección específica para que se encargue de las finanzas, pero es parte muchas veces de la administración. Va a depender del tamaño de la empresa. Entonces suele tener un área, entonces todas las empresas tienen a tener un área de operación o producción, como se le llaman, o fabricación, algunos le dicen, ¿no? Donde se obtienen los productos, ¿no? Físicamente, no se transforman los insumos en productos, es el área de producción. Hay otra área de administración, ¿no? Y hay otra área de comercialización.
¿no? Entonces, vamos viendo de que acá nos hablan pues de que la contabilidad de costos identifica, define, mide, reporta y analiza los diversos elementos de los costos, ¿no?, asociados a la producción y la comercialización, ¿no?, de los bienes y servicios, midiendo también el desempeño, la productividad y la calidad de los productos, ¿no? Entonces, para Gay Raymond, ¿no?, básicamente la contabilidad de costos, ¿no?, tiene más allá de medir, ¿no?, o dar información, también está asociada a un objetivo de desempeño, ¿no?, y también de dar, ¿no?, de dar información sobre la calidad de los productos, ¿no? Bueno, básicamente lo vemos como producción y calidad, ¿no? Es decir, cuánto se produce, que tiene que ver con el desempeño. Hemos producido poco esta oportunidad, cómo nos podemos comparar con el año pasado, cuánto hemos producido, o nos podemos comparar con otras empresas, pero estamos viendo el desempeño de la empresa visto como productividad, ¿no? La eficiencia también es un concepto que está asociado a la productividad, o se mide a partir de la productividad, pero estamos hablando de desempeño, ¿no?, en la producción. Pero no solamente basta saber cuánto hemos producido, también es importante saber con qué calidad qué calidad tienen esos productos, ¿no? En la administración, en la economía, ¿no?, de la empresa, es importante saber producción y calidad, ¿no? Y es que ¿no?, se compite, digamos, ¿no? Las empresas compiten muchas veces con esos dos conceptos, ¿no? Productividad, ¿no? Producir el menor costo posible, entonces tenemos que ver esta productividad. Pero otra forma de competir ¿no?, en un mercado de competencia también es la calidad del producto, ¿no? Son dos conceptos para ir muy importante a resaltar cuando hablamos de la contabilidad de costos, ¿no? La finalidad que tiene, ¿no? Pero hay otra definición también que podemos observar ahí, ¿no? Vemos que Abraham Perdomo, ¿no?, define la contabilidad de costos como la fase del procedimiento de contabilidad general por medio de la cual se registran, resumen, analizan, interpretan, ¿no? Entonces ahí vemos mucha similitud, ¿no? Pero él se enfoca en el registro, ¿no?, en la síntesis de la información, o sea, en el resumen de esa información que se registra, ¿no?, pero también en el análisis, ¿no?, esa descomposición hasta un nivel de detalle e interpretación incluso, lo dice, ¿no? Entonces la contabilidad de costos también se encarga de la interpretación, del análisis e interpretación. Eh, entonces, también incluso, ¿no?, nos habla pues de qué es lo que se registra, resume, analiza e interpreta. Bueno, dice los costos de materia prima, mano de obra, depreciación de maquinaria, entre otros. Y arriba veíamos que Gale nos decía costos directos e indirectos, ¿no? Es otra forma de expresarlo, ¿no? Podemos decir costos directos e indirectos, podemos decir costos de materia prima, mano de obra, depreciación. Vamos a ver qué es lo mismo, ¿bien? Bueno, bien. Ahora, hay otra definición también, ¿no?, que bueno, en este caso también nos da Gale, y dice la contabilidad de costos registra y sintetiza los costos de las empresas industriales, de servicios y comerciales. Bueno, ahí trata él de decir que la contabilidad de costos se aplica para cualquier tipo de empresa, sea, ¿no?, de una empresa que transforma bienes y servicios, o una empresa que básicamente brinda servicios, o que solamente comercializa productos, ¿no? No hay transformación, ¿no?, en estos casos de insumos a productos, básicamente es compro y vendo lo que compro, ¿no? Comercialización. Entonces, inicialmente del tipo de empresa, ¿no?, o el nivel de transformación de los insumos a productos, ¿no? En este caso, Gale nos dice pues que las empresas, ¿no?, manejan una contabilidad de costos. Aún así, no transforman productos. Es decir, la contabilidad de costos no es exclusiva de una empresa industrial. También la de servicios y comerciales, ¿no?, realizan la contabilidad de costos, con el fin de que pueda medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos, ¿no?, a través de la obtención de costos unitarios y totales. Bueno, ahí lo que nos está un poco manifestando, ¿no?, es que hay un objetivo, ¿no?, de medir, controlar e interpretar los resultados de cada una de esas empresas, pero a través de la obtención de costos unitarios y totales. Bueno, menciona
una herramienta, ¿no? Los costos unitarios, los costos totales, que suelen ser utilizados, ¿no? O que son, o como herramientas son muy comunes, ¿no? Para poder expresar, ¿no? El desempeño, ¿no? Todo, ¿no? Todo lo que hayamos analizado, ¿no? Anteriormente, ¿no? De la información, o el desempeño de la empresa, ¿no? Si los costos unitarios aumentan, ¿no? Es una preocupación, ¿no? Porque ya nos está diciendo, pues, que, ¿no? Algo puede estar pasando en el sistema de producción, ¿no? Pero a lo mejor solamente está subiendo, se está incrementando los costos de la materia prima. No es que la empresa la empresa produzca menos, ¿no? En el mismo tiempo, ¿no? O sea menos productiva. Puede ser los costos de la materia prima, o puede ser que la forma de producción, ¿no? El sistema de producción, ¿no? Digamos, es deficiente de un momento a otro, ¿no? Antes se producían 100 unidades con una cantidad de insumos, ahora se produce 80. Algo puede estar pasando, lo mejor una maquinaria está mal, ¿no? Pero estamos registrando, pues, que hay una menor productividad. Muchas veces eso se puede analizar a partir, ¿no? Del manejo de costos unitarios y totales, ¿no? O sea, cuánto nos cuesta producir, luego lo comparamos con la cantidad de producción. Bueno, es algo que Gale resalta, ¿no? Pero en realidad hay muchas formas, ¿no? Como habíamos dicho, de poder entender la contabilidad de costos. Y el Instituto, ¿no? de Gestión, lo que nos dice es que la técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto es la contabilidad de costos, ¿no? Es una definición ya muy general, ¿no? Pero igual es válida, ¿no? Nos dice que para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto, y es que un proyecto también, bueno, para algunos se ha visto como un proceso también, solo que tiene algunas diferencias, ¿no? No es un proceso continuo, ¿no? Pero es un proyecto también, ¿no? Tiene un inicio y un fin, a diferencia de la mayoría de los procesos que entendemos, ¿no? Un proceso, ¿no? de largo plazo, ¿no? Puede ser intermitente, ¿no? Puede ser continuo, ¿no? Pero no es que se agote en el tiempo, ¿no? Un proyecto sí. Un proyecto puede durar, digamos, 5 años, pero termina, ¿no? Y es específico para algo, ¿no? Un proyecto intermitente, por ejemplo, ¿no? Podría ser cuando hay una empresa que produce algo a pedido, ¿no? Un taller, por ejemplo, ¿no? Un taller espera que alguien pida un producto, produce ¿no? Y se lo entrega, ¿no? Y espera que alguien más pida algo, ¿no? Pero depende mucho de la demanda, ¿no? De los pedidos. Es una producción intermitente. Una producción continua, ustedes saben, es ya cuando eh, la empresa determina, ¿no? De acuerdo a la demanda que es continua, ¿no? Y la demanda tiende a ser más continua y por eso que la empresa tiende a ser más un proceso no intermitente sino continuo de producción. Por ejemplo, cuando se instala una fábrica para producir, eh, digamos, autos, ¿no? O producir fideos o leche, ¿no? Igual, ¿no? O sea, todo el tiempo está produciendo, ¿no? Porque la demanda es continua, a diferencia de estos pedidos, ¿no? Digamos, esa producción a pedido, ¿no? Como es la producción intermitente. Pero un proyecto, ¿no? Tiene un inicio, tiene un fin y no continúa. No es que se está esperando más pedidos, ¿no? O no es que o no es que el proyecto esté produciendo constantemente, ¿no? El proyecto como tal tiene un inicio y un fin, ¿no? Se quiere construir un edificio, se quiere construir un colegio, un hospital, ¿no? O se quiere construir un almacén, ¿no? Pero tiene un inicio y tiene un fin el proyecto, ¿no? Entonces, digamos, esta descripción, digamos, o definición de contabilidad de costos es muy amplia, ¿no? Es la técnica o método para determinar el costo de un proyecto, ¿no? Un proceso o un producto, ¿no? Incluso puede ir hasta el nivel de producto, ¿no? Depende en qué se quiere, ¿no? En qué se quiere centrar la contabilidad de costos, ¿no? Ya sea puede ser un proyecto que también, como digo, para muchos es un proceso, pero si no quieren verlo como proceso, porque tiene un inicio, tiene un fin, también dice, ¿no? ¿No? Para determinar el costo de un proyecto o un proceso, otra persona hubiera dicho quizás para determinar el costo de un proceso, ¿no? También incluyendo el proyecto. Bueno, o producto. Entonces ahí básicamente ahí podrían haber dos grupos, ¿no? Proceso y producto, ¿no? Obviamente el proceso está asociado al producto, ¿no? Pero ahí nos habla del nivel de detalle. ¿Quieres, ¿no? determinar el costo de todo el proceso o del producto, ¿no? ¿A qué nivel de detalle, ¿no? En qué se puede centrar, ¿no? en la empresa para poder analizar? Bueno, si quieres medir eso, la contabilidad de costos es la técnica o el método, ¿no? Para eso. Entonces, vamos viendo distintas definiciones en torno a la contabilidad de costos.
una definición práctica podría ser esta, ¿no? Es una rama de la contabilidad que se encarga de registrar y proporcionar información de cualquier actividad económica, porque hemos visto que, ¿no?, en las distintas definiciones nos hablan de registrar, porque si la empresa no registra, esa información no va a existir, no va a estar disponible. Entonces es muy relevante que la contabilidad de costos, ¿no?, se encargue de ese registro, ¿no? Y luego del registro, ¿no?, que puede ser diario, puede ser cada segundo, la información se puede estar registrando cada momento, ¿no?, o cada año, ¿no? Pero cualquiera que fuera la periodicidad, hay un registro. Eso está en todas las definiciones. Pero ese registro luego también tiene que permitir proporcionar esa información. Entonces hay que registrar y proporcionar. Y de eso se encarga la contabilidad de costos. Y para cualquier actividad económica, ¿no? Vamos a definir si es, ¿no?, producción, ¿no?, comercialización o servicios, ¿no?, para cualquier actividad económica, ¿no? ¿Y esto con qué fin? Para la toma de decisiones. Entonces, es la definición práctica de la contabilidad de costos. Si queremos verlo a detalle, podemos decir que el propósito que tiene la contabilidad de costos es registrar y controlar los movimientos de los almacenes, ¿no?, para la toma de decisiones a nivel de almacenes, verificar la existencia de los bienes, los inventarios, ¿no?, de insumos, ¿no? ¿Cuántos son los activos, los bienes de la empresa? ¿Dónde están? ¿En qué situación se encuentran? ¿Están operativos, inoperativos? ¿No? ¿Cuál es la capacidad que tienen para producir cada activo, ¿no? Entonces, la contabilidad de costos ayuda un poco a eso, ¿no? O sea, parte básicamente de verificar la existencia de los bienes, ¿no? ¿Cuánto están o no están, cuántos son, ¿no? Confeccionar estadística también, ¿no? Es otro propósito, ¿no? Darnos información para poder elaborar, ¿no?, información estadística, ¿no? Pues procesar la información para tener, ¿no?, indicadores de producción, de PR, de productividad. Con esto, pues, a partir de la estadística que nos habla, pues, de los promedios, las desviaciones, ¿no?, cuartiles, ¿no?, de la información. Bueno, hay mucho, ¿no?, muchas herramientas estadísticas que se pueden aplicar a esa información, ¿no?, que básicamente es cuantitativa, ¿no?, para la toma de decisiones. Entonces, la contabilidad de costos proporciona información, ¿no?, a la estadística de la empresa, ¿no? También para preparar presupuestos, ¿no?, para proyectar a partir de los costos históricos, ¿no?, que se han registrado, ¿no?, y que nos proporciona la contabilidad de costos, podemos proyectar, ¿no?, podemos estimar cuánto es lo que vamos a gastar, ¿no?, los próximos periodos, ¿no? Podemos preparar presupuestos incluso. En base a la información de la empresa sabemos cuánto nos cuestan las actividades o producir un bien y podemos plantear entonces cuánto nos costaría producir algo, ¿no?, que nos están pidiendo, ¿no? Controlar los costos también, porque ya con la contabilidad de costos, con ese registro, con esa información, podemos saber si es que estamos gastando mucho o poco, dónde, ¿no?, quién está gastando más, ¿no?, y poder controlarlos. Valorar los bienes también, saber ¿no?, decíamos, cuánto tiene la empresa en almacén, ¿no?, en activos, en infraestructura, en equipos, y determinar también el costo de un producto o de una orden de compra. Entonces, si producimos algo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto nos ha costado esa producción para poder saber a qué precio debemos venderlo, ¿no? Hay que partir de saber cuánto nos ha costado un producto, ¿no? O un pedido, ¿no? A lo mejor todavía no producimos, pero sabemos cuánto nos va a costar, ¿no?, producir eso que nos están pidiendo. Entonces, hay muchos usos, ¿no? El propósito es muy amplio, ¿no?, de la contabilidad de costos, pero algunos, pues, pueden poner en la definición todo ese propósito, ¿no? Una definición práctica, por eso decíamos, es entender que es una rama de la contabilidad que se encarga de registrar y proporcionar información de cualquier actividad económica, para cualquier tipo de empresa o actividad económica, para la toma de decisiones, ¿no? Y el propósito podemos detallarlo también ahí, ¿no? Y el costo, ¿no?, como definición, es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones, atribuibles a un periodo determinado. Están relacionadas con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento. El costo, ¿no?, también se entiende como una erogación, como un desembolso, ¿no? Pero no siempre es un desembolso. Un activo de la empresa se deprecia en el tiempo, pierde valor en el tiempo. Una computadora no te dura 50 años. ¿Cuánto vale una computadora cuando la compras? Tiene un valor de mercado, ¿no?
ese valor de mercado se va perdiendo o pierde valor en el tiempo, por lo que algunos dicen, ¿no? Depreciación tecnológica o también depreciación física, ¿no? Se desgasta con el uso y aún así no lo utilices, igual, ¿no? Las piezas, digamos, de la computadora, ¿no? Tienden a, digamos, a funcionar, ¿no? Con un menor rendimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, es más, si no la usas también, ¿no? Se deprecia, ¿no? Entonces, hay una pérdida de valor en el tiempo, producto del desgaste, o sea, por el uso o por el propio tiempo, ¿no? El clima, si quieren, hasta el clima afecta ya, ¿no? Las computadoras. Entonces, hay un desgaste en el tiempo, una pérdida de valor, ¿no? Vale menos, por tanto, ¿no? Su precio de mercado es menor en el tiempo de los activos. Ese desgaste, esa pérdida de valor, se llama depreciación, ¿no? Se deprecia el valor, pierde valor. Esa depreciación no es un desembolso. Si ustedes tienen una computadora y está perdiendo valor, ¿están desembolsando dinero por eso? No. Tienen un activo que vale menos cada vez, pero no están desembolsando dinero. Ya lo desembolsaron cuando lo compraron. Pero ahí es como si existiera una pérdida de ese dinero que tienen ustedes en un activo, ¿no? Van perdiendo dinero. Es un costo para la empresa entonces también. Entonces los costos, ¿no? No solamente pues son desembolsos pagos, ¿no? También son depreciaciones, ¿no? Cuando la pérdida de valor, que algunos le llaman, ¿no? Amortización también, ¿no? ¿En qué sentido? La depreciación es un concepto destinado a los activos físicos, a las computadoras, a las maquinarias, a la infraestructura, a los edificios, ¿no? Y la amortización, ¿no? Hace referencia a la pérdida de valor de aquello que no es físico, un estudio, por ejemplo. La empresa tiene un estudio de mercado, ¿no? Hizo un estudio de demanda, ¿no? Y ese estudio vale dinero también, es un recurso, ¿no? De la empresa, es un activo, tiene un valor económico, ¿no? Puede haber valido $1.000.000 de todo un estudio nacional, ¿no? Para una empresa que es nacional, ¿no? Como que está en todo el ámbito nacional. Ese millón hoy día no vale igual de acá a un año, no es que siga valiendo 1.000.000, se deprecia también. ¿Por qué? Porque su utilidad, ¿no? Pierde pues valor por la desactualización que sufre ese estudio en el tiempo. Ese estudio recabó información en un momento determinado. Pasa el tiempo y se desactualiza el estudio. Algunos consideran 3 años de vida útil de un estudio. O la empresa quiere hacer un proyecto y para eso también, ¿no? Contrata a alguien y hace un estudio. Ese estudio también pierde valor en el tiempo. Los estudios tienden a tener una vida útil de 3 años, ¿no? Se le asigna contablemente esa vida útil. Después de 3 años no tienen valor, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo que los costos son pues pagos, ¿no? Si ustedes pagan la luz o el agua, ¿no? Es un costo para la empresa igual, ¿no? Haber consumido recursos, insumos, tiene que pagar por ello y cuando desembolsa estamos pues evidenciando que hay un costo. O puede ser una obligación contraída. Consumí luz, energía, todavía no pago, pero tengo el recibo. ¿Consumiste? Sí, consumí, ¿no? Esos servicios. Tengo una obligación contraída, ¿no? Y si ya los consumí, también es un costo, ¿no? Entonces puede ser un desembolso, puede ser una obligación que todavía no se paga, pero hay un costo ahí, ¿no? No he desembolsado, pero tengo una obligación, es un costo, ¿no? Ya consumí, por tanto estoy obligado. Una obligación es un costo, por tanto, ¿no? Debo un mes de, no sé, de luz, o de un mes de internet, tengo un costo. No he pagado, tengo una obligación, ¿no? Por el uso contraje, ¿no? Un costo, una deuda, ¿no? Pero es un costo. El consumo también, bueno, consumí, ¿no? Energía, un mes me cuesta tanto, es un consumo también, ¿no? Visto de muchas formas, ¿no? Porque algunos creen, pero una deuda no es un costo, ¿no? Sí, también te expresa un costo, ¿no? Es una obligación. Si tienes una obligación, es un costo para la empresa. Si quieres verlo como consumo, cuánto consumiste también, ¿no? A lo mejor es el mismo. Es una obligación contraída por un consumo. Sí, son muchas formas de verlo, ¿no? O ya pagué. Bueno, si ya pagaste, ya, ¿no? Pagaste tu recibo, es un costo también, ¿no? O una depreciación, porque hasta ahí, pues no he pagado, ¿no? Pero mis activos, ¿no? Pierden valor. Es un costo. Una amortización, bueno, mis estudios, ¿no? Pierden valor. También, ¿no? Muy similar a la depreciación. Y estos pagos, o obligaciones, o consumos, o depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Se miden en periodos de tiempo. Podemos saber cuánto es un costo en un determinado periodo de tiempo. Hay que atribuirle un periodo de tiempo para poder saber, para poder hablar de costo, ¿no? Mi costo en este instante de energía eléctrica, claro, te refieres a un periodo, no a este instante.
o estás midiendo en ese instante cuánto has consumido de energía, o cuánto debes de agua, ¿no? No, te hablamos de un periodo, ¿no? Un mes, ¿no? Este mes o este año, o si quieren este día, ¿no? Pero se requiere un periodo de tiempo, no un instante de tiempo, ¿no? Y todos estos costos, pues, como hablamos de una empresa, están asociadas o relacionadas con las actividades de producción, de distribución o de administración y financiamiento. Y es que estos costos se originan en distintas, ¿no? Unidades de la empresa que puede tener la empresa, ¿no? Y por eso decimos que la empresa se organiza, por un lado, ¿no? Tiene un área, decíamos, de operación, donde están los costos de transformación, ¿no? Hay un costo de hacer, hay un costo de materiales directos, de mano de obra directa, de material indirecto, de mano de obra indirecta, de otros costos indirectos, como se denomina. Vamos a ver qué significa esto, pero estamos hablando de costos en el área de transformación, en el área, ¿no? en esa unidad, ¿no? de la empresa que se encarga de transformar los insumos en productos finales que va a vender, ¿no? Esos son los costos de hacer algo, ¿no? Los costos de hacer de la empresa, ¿no? Su objetivo final es producir un bien o servicio. Esos son costos de hacer, son costos de transformar insumos en producción final. El área de operaciones, de producción, de transformación. Hay muchos nombres que le dan. Pero también se requiere otras áreas, ¿no? Donde hablamos pues de gastos, ya no tanto de costos y gastos. También son costos de vender. Al igual que los costos de hacer, hay costos de vender. Pero la jerga que existe hoy en día, ¿no? En administración, en contabilidad, en economía, es diferenciar aquello que es la transformación en sí de lo que son gastos complementarios, pero también necesarios, ¿no? Entonces, tenemos por eso los costos de hacer y los costos de vender. Todo es costo, ¿no? Con este concepto, con esta definición, todo es costo. Lo que hace ¿no? cada unidad de la empresa genera costos para la empresa, ¿no? Producto de su actividad, ¿no? En el tiempo, en periodo de tiempo. Entonces, todo es costo, pero se diferencia, ¿no? A uno le llaman gastos, ¿no? Usan ese nombre gasto para referirse a aquello que es complementario, aquello que no está asociado a la transformación en sí, sino gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros, ¿no? También son costos, sí, son costos de vender, pero se le llama gastos, generalmente gastos de operación, ¿no? O gastos de producción. Aquí está, aquí está la operación, aquí está la transformación, aquí está, no, sí, aquí está la transformación, aquí está la producción, pero esto le llaman gastos, ¿no? Empieza con ese nombre, ¿no? Gastos de producción, gastos de fabricación, gastos de operación, como quieran llamarlo, pero gastos, ¿no? Para diferenciar lo que es complementario de lo que es la transformación en sí. Y a esto sí no le llaman gastos, se le llaman costos. Costos de producción, costos de transformación, los costos de hacer. Nunca pierde esa categoría de costo, ¿bien? Pero en la clasificación, ¿no? La transformación pues implica lo que se denomina materiales directos, mano de obra directa, material indirecto, mano de obra indirecta, otros costos indirectos. Podemos agruparlo en dos, lo que son costos directos y lo que son costos indirectos, ¿no? Ya una definición ¿no? de contabilidad de costos no decía pues de que nos hablaba de costos directos e indirectos, ¿no? No, se refiere un poco a esto, ¿no? Hacía mención más a los costos de transformación, ¿no? Pero vamos a ver con calma ¿no? estos conceptos. Los elementos del costo que integran un producto o servicio son tres: los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos, ¿no? Vamos aquí a ver aquí. Materiales directos, mano de obra directa, ¿no? Y los costos indirectos, ¿no? El primero de ellos, ¿no? Son aquellos materiales pues, que serán transformados o empleados en la realización del bien o servicio. Es decir, son los insumos, ¿no? Los insumos de producción. Si se produce en una fábrica, se producen plumones, los materiales directos se identifican fácilmente porque están en los plumones, en el producto final, ¿sí? Es decir, si vemos un plumón tiene tinta, tiene plástico, ¿no? Entonces la empresa tuvo que haber comprado sus insumos para producir los plumones, ¿no? ¿Qué material es directo? Bueno, la tinta y el plástico, ¿no? Eso está en el producto final. La mano de obra directa, por su parte, es aquella que se emplea en la producción o en la prestación de servicio. Es decir, el que está asociado
directamente en la producción de ese mismo servicio. Y cuando decimos directos, ¿no? Guarda cierta relación, digamos, proporcional, ¿no? Ese concepto directo indica de que hay cierta relación proporcional entre estos materiales o esta mano de obra con la cantidad producida. Si yo quiero producir el doble de plumones, tengo que utilizar el doble de materiales directos, ¿no? Hay una relación directa, ¿no? Porque obviamente voy a tener que tener el doble de tinta, el doble de plástico, ¿no? Para producir el doble de plumón. Entonces, esos son materiales directos. La mano de obra directa también, ¿no? Podemos evidenciarla cuando vemos cómo está organizada la producción. Hay 10 máquinas y cada máquina tiene alguien que lo maneja, ¿no? Ok, entonces, si yo produzco el doble, necesito a lo mejor 10 máquinas más y 10 personas más que operen cada una de estas 10 máquinas adicionales, de mano de obra directa. Pero, ¿no? Hay una proporcionalidad, ¿no? Una equivalencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hay alguien que es el supervisor? No necesariamente es parte de la mano de obra directa, ¿no? Ese mismo supervisor puede a lo mejor supervisar a 20, ¿no? A 20 trabajadores, ¿no? De 10 es igual que 20, ¿no? En el sentido, ¿no? Es como un gerente general, ¿no? No es que porque se produce el doble se requiere 2 gerentes generales, ¿no? No. Entonces, hay alguna mano de obra que es directa y otras que no. Los costos indirectos de fabricación, entonces, son aquellos incurridos para efectuar la transformación de los materiales o la prestación de servicio, ¿no? Se requieren para transformar los materiales o para dar ese servicio, ¿no? Todo producto o servicio tiene estos tres elementos, en mayor o menor medida, suministrando esta clasificación básica la información necesaria para la fijación del precio del producto y la medición del ingreso, ¿no? Si queremos saber cuál es el precio del producto, cuánto nos cuesta, ¿no? O sea, si quieres saber cuánto vas a vender, tienes que saber cuánto te ha costado, ¿no? Para fijar el precio es importante entonces saber estos tres elementos, ¿no? Dimensionarlos, ¿no? Una vez el producto sea vendido o el servicio sea prestado, se reconocerá como gasto, ¿no? Permitiendo la determinación de la utilidad bruta de la empresa, ¿no? Y es que hay que entender que a veces, ¿no? El producto todavía no, a lo mejor no se ha entregado, ¿no? Hemos producido 10 cajas de plumones, ¿no? O 10 toneladas de plumones, pero todavía no lo hemos entregado, están en la empresa, están en el almacén o están en el área de producción. Entonces, eh, podemos decir, bueno, que eso es un, digamos, representa un costo para la empresa, ¿no? No. Una vez que se entregue, ¿no? No necesariamente tiene que representar un costo o un gasto para la empresa, basta que se venda, ¿no? Una vez que se vendió, eso ya no nos pertenece. Físicamente estará en la empresa, pero no le pertenece a la empresa. Entonces, eso ya gatilla, digamos, ¿no? La contabilidad de la empresa, ¿no? Ya vendió, ya tiene ingresos, ¿no? Y ya tiene un costo, ¿no? Y eso ya genera utilidades para la empresa. Si vemos los materiales, ¿no? Para Ortega Pérez León, los materiales representan el punto de partida de la actividad manufacturera, que constituyen los bienes sujetos a transformación. Sin embargo, dentro de este concepto existe una diferenciación de acuerdo con la identificación del material empleado respecto al bien o servicio que se produce. En otras palabras, hablamos pues de materiales directos y materiales indirectos. Los materiales directos constituyen el primer elemento de los costos de producción. Estos son los materiales que realmente entran en el producto que se está fabricando. En otras palabras, corresponde a los materiales rastreables hasta el bien o el servicio. Están ahí en el bien o el servicio. Están, ¿no? En el plumón, por ejemplo, ¿no? Está la tinta, está el plástico. Uno puede evidenciarlo. Uno puede rastrearlo desde el producto final, ¿no? Basta una observación física, ¿no? Del producto final. Por lo tanto, incluirá también a los bienes adquiridos para la comercialización, como envases y materiales de embalaje, ¿no? Ustedes compran plumones, a veces han visto, ¿no? O recuerdan cuando compran 3 plumones y viene un estuche. El estuche también, ¿no? A veces tiene un cartoncito, ¿no? También hay un insumo entonces que es cartón, y hay un insumo también que es plástico, ¿no? Y realmente ¿no?
los agrupan, digamos, o los venden en grupos de 3, pero en un paquete, ¿no? De plástico. Entonces, los envases y materiales de embalaje también, ¿no? Son materiales directos, ¿no? Un ejemplo de material directo es la tela que se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de ropa, ¿no? Uno compra un polo, compra una camisa, ahí están viendo también, ¿no? Cuál es el insumo, ¿no? La tela misma, ¿no? Es un material directo. Uno lo observa físicamente en el producto final. Mientras que los materiales indirectos son todos aquellos materiales usados en la producción que no entran dentro de los materiales directos. Estos se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, todo lo demás es un material indirecto, ¿no? En algunos casos, aun cuando se puede identificar la salida de un material como un determinado bien en fabricación o servicio, materiales directos se tratan como indirectos, ¿no? Y ello es así porque no resulta conveniente o costeable desde un punto de vista práctico, ¿no? Un ejemplo, en la confección de ropa se necesita para su fabricación una cantidad, ¿no?, de hilo que forma parte del producto terminado y técnicamente se pudiera considerar como material directo, ¿no?, porque está dentro del producto final. Pero su contabilización requeriría conocer la cantidad empleada para cada pieza de la producción, ¿no? Cuánto de hilo entró, ¿no?, en el polo o en la camisa, ¿no? El costo de la contabilización, ¿no? Eh, digamos, una practicidad también, ¿no?, en las definiciones de costos directos e indirectos, que vemos con este ejemplo, ¿no? Decían, pues, que en algunos casos, aun cuando se pueda identificar la salida de material como un determinado bien en fabricación o servicio, algunos materiales directos se tratan como indirectos, ¿no? Entonces, como este hilo, ¿no? ¿Cuánto de hilo hay ahí en cada camisa? No nos compliquemos, es un material indirecto, se puede considerar como complementario de alguna manera, ¿no? Pero dentro del proceso de producción, ¿no? Hay un costo en el tiempo necesario para calcular la cantidad de hilo. Tratándose de un material de poco valor, no vale la pena tanta molestia, y por lo tanto este tipo de material se trataría como un material indirecto e iría a formar parte de los costos generales de fabricación. Es que vamos a ver que los materiales indirectos forman parte de los costos, de lo que se denominan costos generales de fabricación. La mano de obra, ¿no? En este caso, en opinión de, ¿no?, de Polimeni, ¿no?, Favosi, la mano de obra corresponde al esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto, ¿no?, que se paga por el empleo de los recursos humanos, que en la medida que se pagan los empleados que trabajan en las actividades relacionadas con la producción, representa el costo de la mano de obra de fabricación. La mano de obra indirecta, ¿no?, también igual, ¿no?, es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de las operaciones de máquinas, por ejemplo, de coser en una empresa de confección de ropa, se considera mano de obra directa, ¿no? Mientras que mano de obra indirecta es aquella involucrada en la fabricación también de un producto que no se considera directa, ¿no? Es decir, por diferenciación, ¿no? Si sabemos aquello que está asociado, digamos, ¿no?, con la producción, ¿no?, es directo, todo lo demás es indirecto, ¿no? Aquello que no se asigna directamente a un producto, ¿no?, corresponde a trabajadores que tienen a su cargo funciones de dirección, supervisión, asistencia y auxilio en la producción. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. Estamos viendo que todos los costos indirectos, ¿no?, materiales indirectos y mano de obra indirecta forman parte de lo que se denomina costos indirectos de fabricación, ¿no? El trabajo de un supervisor de planta es un ejemplo de mano de obra indirecta, ¿no? Tenemos aquí como mano de obra directa, costo que se incurre en retribuir al personal que elabora directamente en variar o alterar la composición de la materia prima, ¿no?, que participa en la producción. Mientras que la mano de obra indirecta corresponde a la retribución ¿no?, los capataces, los ingenieros, el personal de limpieza, incluso el personal de inspección, ¿no?, los sueldos de personal de planeamiento y control de la producción, del almacenero, del trabajo defectuoso incluso, ¿no? Todo eso es mano de obra indirecta, ¿no? Y acá vemos entonces una agrupación de los conceptos, ¿no? Materias primas, mano de obra, ¿no?, y cargas indirectas.
Materias primas, habíamos visto, es un costo directo, también llamado materiales directos, ¿no? Materias primas o materiales directos son sinónimos. Cuando hablamos de mano de obra, ¿no? Hablamos de mano de obra, ¿no? Salvo que digamos que es indirecta, eso entiende que es directa, ¿no? Mano de obra, sinónimo de mano de obra directa, estamos hablando pues de salarios devengados ¿no? por operarios que llevan la formación de los productos, ¿no? Que tienen intervención directa en el producto, en la transformación del bien final. Mano de obra o mano de obra directa, ¿no? Pero todo lo demás, decíamos, son cargas indirectas de producción, ¿no? O factores, ¿no? Que hemos visto acá. Costos indirectos de fabricación, ¿no? O cargas indirectas, ¿no? También son sinónimos. Todo esto está conformado por materiales indirectos que hayamos visto, mano de obra indirecta, pero hay otros más. Erogaciones indirectas, ¿no? Fabriles, depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de cargos diferidos fabriles, gastos fabriles pagados por anticipado. Claro que estamos, ¿no? Calculando los costos de producción de esa área de fabricación, transformación o producción, no de administración y de ventas, no, producción. Y ahí también hay maquinaria entonces que se deprecia. ¿Eso qué viene a ser? Materia prima, mano de obra, vienen a ser cargas indirectas, ¿no? O costos indirectos de fabricación. Indirecto, ¿no? Es un poco la forma de identificarlo, ¿no? Pues cargas, costos, ¿no? Indirectos o cargas indirectas de fabricación, de producción, son sinónimos. ¿Cómo identificarlos? Con la palabra indirecto, ¿no? Complementario, ¿no? O indirectos de fabricación. Entonces ahí tenemos todo este grupo que incluye la depreciación de sus activos, ¿no? La depreciación de la maquinaria, de la fábrica, los equipos, ¿no? Las movilidades con la que cuenta, ¿no? La empresa. O también amortización de cargos diferidos de fabriles, ¿no? Los gastos de instalación de la fábrica, ¿no? Los gastos fabriles pagados por anticipado, ¿no? La aplicación de materias primas de seguros, pagos anticipados, impuestos pagados por anticipado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la producción, ¿no? Con el área de producción, pero que no es directo, está en este grupo, ¿sí? Una forma de identificarlo sin mayor complicación. Y sobre estas definiciones hay conceptos también que se han desarrollado en el tiempo, ¿no? Que se usa mucho también en la contabilidad de la administración. Los costos primos, los costos indirectos y los costos de conversión. Estos conceptos simplemente son agrupaciones de lo que hemos visto hace un rato, de los costos directos, indirectos, son ciertas agrupaciones. ¿Qué es un costo primo, por ejemplo? Es todos los costos directos. Mano de obra directa, materiales directos, ambos son directos, se llaman costos primos, ¿no? Entonces, costo primo puede ser el conjunto de costos directos. ¿Y qué son costos indirectos? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Los costos de producción, que no son costos primos, ¿no? O sea, todo lo demás es costo indirecto. Es otra forma de decirlo, ¿no? Costos indirectos de fabricación, ¿no? Costos indirectos, ¿no? Después decíamos el término indirecto, ya nos dice pues que no es directo, que no es costo primo, que se denomina costo primo, ¿no? Una forma de diferenciarlo. ¿Y qué son costos de conversión? Es la suma de los costos de mano de obra directa, ¿no? Es decir, del recurso humano que interviene en el proceso de productivo, y los costos indirectos, ¿no? Es decir, es el costo total menos el costo de materiales directos. Eso le llaman costos de conversión, ¿no? O sea, todo lo que se adicionó a los materiales para convertirlos, transformarlos en productos finales, eso es el costo de conversión, ¿no? Todo lo que se adicionó a los materiales, pero los materiales también son, ¿no? Implican un costo. Bueno, quítale el costo total, ¿no? El costo de materiales directos, y ese es el costo de conversión, ¿no? Pero estamos hablando dentro de los costos de producción, dentro del área de producción. Acá no hay costos administrativos, ¿no? O de ventas, ¿sí? Una manera gráfica de poder ver esto, ¿no? Tenemos materiales directos, mano de obra directa, decíamos que esos son costos primos. Todo lo demás es costos indirectos, porque acá están los únicos dos directos. Todo lo demás es indirectos. La suma me da los costos de transformación, costos totales de transformación, ¿no? O sea, el costo total en el área de producción.
Pero también hay otra clasificación, decíamos, ¿no? Famosos costos de conversión, que agrupa mano de obra directa y los costos indirectos, ¿no? Todo lo adicional a la materia prima para transformarla, ¿no? Entonces acá tenemos materiales directos, ¿no? La materia prima, más los costos de conversión me da los costos de transformación. Es otra forma de clasificarlo. Entonces, la más sencilla, pues, ¿no? Es decir, costo de transformación, los costos directos más los costos indirectos, ¿no? Y dentro de los costos directos tenemos materiales directos consumidos, ¿no? Y la mano de obra directa incurrida, ¿no? Los costos primos, ¿no? Lo directo, ¿no? Y luego tenemos los indirectos. Bueno, costos indirectos fijos y también costos indirectos variables. Los fijos, aquellos que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción. Y tenemos los costos indirectos variables, aquellos que varían directamente o casi directamente con el volumen de producción. Estamos dentro del área de producción, ¿no? Y esta diferenciación de costos indirectos entre fijos y variables, ¿no? Nos hace, pues, o busca, ¿no? Digamos, determinar que dentro de los indirectos hay algunos que guardan cierta proporción, ¿no? Con el volumen de producción, y hay otros que no tanto, ¿no? También para poder diferenciarlo, ¿no? Pero el que sí guarda en relación directa es, ¿no? Los costos primos, ¿no? La mano de obra directa, ¿no? Y los materiales directos, ¿no? Tienen una relación muy directa con o proporcional con el volumen de producción. En los costos indirectos, algunos sí y algunos no, ¿no? Básicamente. El proceso productivo, ¿no? Consiste en transformar entradas, ¿no? O insumos en salidas o bienes o servicios finales, ¿no? Para lograr la transformación, el proceso productivo realiza una secuencia de actividades diseñadas y ejecutadas coordinadamente. Incluso en los servicios se presenta la transformación. Tal es el caso de las empresas profesionales, ¿no? Empresas, digamos, que se encargan de dar servicios de contaduría o servicios informáticos o de arquitectos o un bufete de abogados o un servicio de investigadores, ¿no? De investigación, entre otros, donde el proceso productivo convierte la mano de obra y otros insumos en trabajos terminados, como reportes, planos, contratos, informes, ¿no? Entonces a ellos se les contrata para dar un servicio, pero, ¿no? También, digamos, se puede expresar ese servicio en un documento, ¿no? Un producto terminado, un trabajo terminado, ¿no? Como reporte, planos, contratos, ¿no? O sea, cuando se contrata un arquitecto, te da un plano, ¿no? ¿Dónde está su producto, su servicio? En el plano, ¿no? Entonces, también en esa transformación, digamos, ¿no? Vemos entonces que tenemos insumos, tenemos procesos y tenemos productos. El proceso, el que transforma el insumo en producto, es el conjunto de actividades diseñadas y ejecutadas coordinadamente a través de la cual se transforman los insumos, ¿no? Entonces, son actividades coordinadas, no son sueltas, ¿no? Y cuando hablamos de grado de conversión, ¿no? Lo que hemos dicho al inicio, dependiendo del tipo de actividad realizada por la empresa, hay distintos grados de conversión sobre los costos directos, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Es decir, sobre la mano de obra directa, sobre los materiales directos, ¿no? La materia prima. Hay una transformación que puede ser leve, baja o moderada o alta, ¿no? Es decir, puede no requerir mayor conversión o puede ser muy alta la conversión, ¿no? Un ejemplo, puede ser leve, hablamos de una conversión leve, como en el caso de las empresas comerciales, donde solo vas a tener la mercancía en el momento y lugar correcto para luego venderlas, ¿no? Y eso fue digamos, el servicio, ¿no? Venderlo. Se compró y se vendió. No hubo una transformación, pues, ¿no? De producto, ¿no? En otro producto, cuando hablamos de empresas comerciales. Pero puede ser entonces la conversión también, por otro lado, baja o moderada, como en el caso de las actividades de empacado y etiquetado, ¿no? Hay empresas que hacen servicios de empaque y etiquetado, donde se hacen pequeñas adiciones visibles en el producto antes de su entrega, ¿no? Entonces ahí es baja o moderada la transformación o la conversión. O puede ser alta, ¿no? Como en el caso de las industrias. En la industria de la construcción, la agricultura, la minería, los restaurantes, vemos ahí que, ¿no? Ingresan insumos y sale un producto distinto, ¿no?
Y cuando hablamos de los tipos de procesos productivos, decíamos pues que hay, como proceso, hay tres tipos de procesos, ¿no? Hay los procesos que son denominados proyectos, hay otros que se denominan procesos intermitentes y hay otros que se denominan procesos, ¿no?, constantes o de flujo, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto, decíamos, tiene un inicio, tiene un fin, ¿no? El volumen de producción por lo general es bajo, ¿no? Cuando hablamos de un proceso intermitente, ¿no?, generalmente los volúmenes de producción son medios, digamos. Puede ser una producción por taller, ¿no?, por pedido, o también se identifican a veces como lotes, ¿no?, lotes de producción. Se produce una determinada cantidad, ¿no?, en una determinada oportunidad. Y hablamos de flujos lineales cuando hablamos pues, de líneas de ensamblaje, ¿no?, una actividad constante, ¿no?, una actividad continua, ¿no? Y el concepto de centro de costos es otro concepto muy importante también para poder entender la contabilidad. Estamos viendo, digamos, aspectos, ¿no?, de la contabilidad que son relevantes para la contabilidad de costos, ¿no? Un aspecto importante en la contabilidad es, ¿no?, el proceso de contabilidad de costos es identificar o organizar la empresa, ¿no?, a partir de centro de costos. Las empresas poseen una estructura organizacional, habíamos visto, ¿no?, un conjunto de unidades, departamentos, donde hasta ahora hemos abordado el área de producción, el área de administración y el área de comercialización, ¿no? Algunos le llaman área, otros le llaman departamentos, otros le llaman gerencias, direcciones, ¿no? Cualquiera que fuera el nombre, vemos que hay tres actividades, ¿no?, que fácilmente se pueden distinguir, ¿no?: producción, administración y comercialización. Bueno, un centro de costos es una unidad o departamento dentro de la empresa, dentro de cualquiera de estas tres grandes áreas, ¿no?, producción, administración o comercialización, para la cual se calculan y acumulan los costos en forma separada. Es decir, hay un interés de registrar un costo en una determinada área de acuerdo a la estructura organizacional. Una empresa puede decidir estar organizada en 70 oficinas distintas, ¿no? Un área de logística, un área de tesorería, un área comercial, un área de producción, ¿no?, un área de mantenimiento, un área de planificación, un área de atención ¿no?, al cliente, una atención postventa, un área de marketing, en fin. Va a depender de la empresa cómo quiere organizarse, ¿no? O a lo mejor solamente quiere tener tres grandes áreas: producción, comercialización y administración, ¿no?, que es ¿no?, la forma más básica. Pero ¿qué tanto requiere la empresa detallar, ¿no?, o requiere organizarse, ¿no?, a detalle? Va a depender también del tamaño y la complejidad del servicio que brinda. Pero eso lo determina cada empresa, finalmente, ¿no? Pero con cualquiera que fuera su estructura organizacional, su forma de organizarse, en departamentos, en áreas, el centro de costos viene a ser, ¿no?, aquellas unidades, ¿no?, dentro de esa organización, dentro de esa estructura organizacional de la empresa, que es de interés para la contabilidad, ¿no? O sea, que es de interés para la contabilidad de costos, es decir, que es de interés, ¿no?, saber cuánto gasta, ¿no? La empresa requiere saber cuánto gasta esa unidad. A lo mejor no me interesan las áreas, me interesa el departamento, ¿no? O me interesa solamente saber cuánto gastan en total la producción, cuánto gasta en total el área, ¿no?, de administración y cuánto gasta en total el área de comercialización. Hasta ahí habría interés solamente en tres, ¿no?, en esos tres grupos. Pero a lo mejor alguien dice, no, yo quiero saber dentro del área de transformación cuánto se gasta en mantenimiento, ¿no?, cuánto se gasta en planeamiento, ¿no?, bueno, o cuánto se gasta en mantenimiento, cuánto se gasta en operación, ¿no?, o cuánto se gasta en la producción de este tipo de bien. Porque ahí se producen muchas cosas, yo solamente quiero saber esto, o quiero saber por tipo de producto. Bueno, va a depender de la empresa, dónde tiene interés, qué quiere conocer, ¿no?, de la empresa, ¿no? Por eso habíamos visto el concepto de la contabilidad de costos, ¿no? Se registra, ¿no?, se analiza, ¿no?, a un nivel de detalle, ¿no? Entonces, vamos viendo que los centros de costos son, pues,
esas áreas o departamentos, depende de qué nivel de detalle quiere tener la empresa de información. Pero la suma de centro de costos me tiene que dar, ¿no?, el total de la empresa. Si lo organizo por esos tres grandes bloques, puedo saber cuál es el costo de producción, cuál es el costo de administración, cuál es el costo de ventas. Y tengo mapeado todos los costos. O a lo mejor quiero saber, dentro del área de producción, ¿no?, hay una oficina de mantenimiento, hay una oficina de taller, hay talleres, ¿no? En fin, hay un área de preensamblaje, hay un área de ensamblaje final, en fin, puedo querer saber a detalle, ¿no? Y para eso, depende cómo esté estructurada, ¿no? Habrá un área de preensamblaje, habrá otra área, oficina de ensamblaje final, ¿no? Se va estructurando, ¿no? Se va conformando por eso las áreas, las oficinas, los departamentos, como quieran llamarle, para poder, ¿no?, digamos, tener un responsable en cada área y poder manejar la contabilidad de costos por, por cada una de ellas, ¿no? Entonces, va a depender de la empresa, pero un centro de costos es entonces una unidad o departamento dentro de la empresa para la cual se calculan y acumulan los costos en forma separada. Los centros de costos pueden clasificarse en centros de costos de producción o centros de servicios, ¿no? O centros de producción o centros de servicios, ¿no? Vemos que la unidad o principal división funcional dentro de una empresa, dentro de la cual se calculan y acumulan los costos, nos plantean estos centros de costos, como pueden ser, decíamos, centros de producción o centros de servicios. Centro de producción, ¿no?, es para departamentos donde se elabora propiamente el bien o servicio o que contribuye directamente, mientras que centro de servicios es la unidad de la empresa que no está directamente relacionada con la producción del mismo servicio, pero que suministra servicios a los centros de producción, ¿no? Entonces, como la complementariedad, ¿no? Siempre, precisamente, pues, se busca diferenciar el área de producción, ¿no? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿no? Ustedes puedan repasar también esto con calma, ¿no? Y hasta ahí va a entrar, ¿no?, digamos, los temas para el examen parcial, ¿no?, que va a ser la siguiente semana. Entonces, sí les pido tomar en cuenta entonces, ¿no?, lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Las clases anteriores y la clase de hoy básicamente va a ser una evaluación teórica, ¿no? Y un poco también de análisis por parte de ustedes, ¿sí? Va a ser para, para marcar verdadero o falso, pero también va a haber un par de preguntas, un poco también para análisis, ¿no? Muy similar al trabajo que ustedes han hecho, ¿no?, en esta semana. Bien, señores, entonces hasta ahí sería todo por hoy, ¿no? Por favor, repasen esta parte, ¿no?, con tiempo, ¿no?